Bien, el domingo pasado iniciamos una serie de predicaciones que tienen relación con la iglesia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre eso? Entendemos quienes predicamos acá normalmente en la iglesia y también con el equipo pastoral completo, que Dios nos está llevando un tiempo distinto, un tiempo de cumplimiento de muchas promesas que están hace tiempo sobre nosotros, pero que requieren que nosotros entendamos y estemos alineados en esto. Ha pasado el tiempo y con frecuencia estábamos enseñando sobre la iglesia y la verdad es que hace años que esto no lo hemos estado haciendo. Y cuando hablamos de la iglesia, los perfiles para hablar de la iglesia son muy amplios. Y en lo que quisimos pues establecer desde el principio. La semana pasada hablamos del que da sentido y origen a que estemos aquí. Hablamos de Dios. Y dijimos que se trata de Dios. El principio y fin último de la iglesia es Dios mismo. Lo que vamos a hablar esta mañana es una continuación de la predicación pasada. Y probablemente si no estuviste la vez anterior, hay cosas que van a quedar en el aire porque no puedo volver a repetir ciertos conceptos. Igual decir que todas las predicaciones ya a partir de marzo de nuevo están siendo grabadas y están en YouTube. Lo puedes buscar en la página web. También lo puedes buscar y hacerlo para que puedas tener un real entendimiento de lo que estamos tratando de hacer. Colocar una doctrina básica, sana, sobre lo que es la iglesia, nos llevó a preguntarnos en esta mañana, ¿qué es el cristianismo? Después de Dios, lo más básico es preguntarnos, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es realmente lo que nosotros hacemos? ¿Es realmente una religión el cristianismo? ¿Qué es lo que creen ustedes que es el cristianismo? ¿Quisiera igual que la vez anterior? Pero cuando les pregunté por qué estamos acá, quiero preguntar esta mañana abiertamente, ¿qué me puede decir qué es lo que es el cristianismo? Levanta tu mano y bien fuerte ahí donde estás. ¿Qué es lo que tú piensas que es? Es seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nadie más se anima? ¿Nadie? Seguir su enseñanza. Un estilo de vida. Defender su palabra en todas partes. Defender su palabra en todas partes. Oye, está calcado con el domingo anterior. Porque es cierto, todo lo que están diciendo es sumamente cierto. Pero hay algo más. Hay algo más profundo. Al igual que cuando dijeron el domingo pasado, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque venimos a aprender, porque venimos a estar todo muy bien. Pero había algo más. El sentido principal era venir a un encuentro con Dios. Aquí pasa exactamente lo mismo y trataremos durante esta mañana llevarlos a lograr entender por qué realmente somos como somos, qué es lo que realmente creemos, qué es la fe cristiana. Quiero para eso colocar un poco de historia. Necesitamos colocar un poco de historia, que obviamente es una historia bíblica. Nosotros como cristianos debemos recurrir a la Escritura para poder tratar de explicar las cosas. En el libro del Génesis, ¿dónde está el libro del Génesis? Los pillé. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en que encontramos que Dios, después de crear, establece con Adán y Eva una comunicación. Es una comunicación bastante simple. Lo que vemos ahí entre Dios y los hombres es una relación. De hecho, en muchos de los pasajes 1 y 2 encontramos que esto es sumamente natural cuando el hombre recién creado con Dios es un caminar juntos. Específicamente hay un pasaje que está en el capítulo 3:8 que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, sencillamente lo que estaba pasando ahí, Dios estaba en medio de los humanos, de nosotros, los seres humanos. Eso es lo que vemos en ese minuto. Si tratamos de buscar alguna imagen religiosa en esta relación inicial de Dios con la humanidad, tal vez lo único que tiene olor a religión es cuando Dios les dice: de ese árbol no comerás. Pareciera que ahí hay una regla, una norma. Es lo único, pero en el resto lo que encontramos es un estar juntos. No se sabe cuánto tiempo hubo entre que el hombre fue creado y fue la caída. Nadie puede saber eso. Pero el tiempo que duró fue una relación de Adán y Eva con Dios, con su creador.
Pero ¿qué pasó después de la caída? Sabemos que después de la tentación y la caída del hombre, hubo un cambio radical en la forma en que Dios empezó a relacionar con los seres humanos. Eso que lo que se veía en el inicio de los capítulos de Génesis, a causa del pecado, nunca más pudo existir esta relación directa entre Dios y los hombres. Hubo una separación. Y hombre y mujer salen de esta posición privilegiada de vivir en la presencia de Dios, de conversar directamente con Dios, amarse, relacionarse directamente como era hasta antes de la creación. Y quiero hacer una observación. Esta privilegiada posición que tenía Adán y Eva, la humanidad en el fondo, de estar con Dios, nunca más llega a ser hasta Apocalipsis capítulo 21. En Apocalipsis capítulo 21, hacia el fin de los tiempos, después que la tierra ha sido juzgada, recién vuelve a suceder lo que sucedía al principio. Y eso sucede en el capítulo 21 porque a esa altura, los que estemos ahí, vamos a tener cuerpos incorruptibles. Vamos a poder estar en la presencia de Dios. El motivo por el cual Adán y Eva no podían estar es porque no podían, a consecuencia del pecado, resistir la presencia de Dios. ¿Quién se acuerda de algún pasaje en la Biblia donde Dios le diga al hombre, no me puedes ver? Moisés. ¿Qué es lo que pasa puntualmente ahí? Pero con voz de hombre, Gonzalo, fuerte. Te cuesta. Moisés le pidió ver el rostro a Dios y Dios le dijo que no me verá hombre y vivirá. Ese es el punto. Apocalipsis 21:3 dice, para que no te quede duda que no es un pensamiento mío. Y dice así, 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Al fin, lo mismo del principio, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que vemos del panorama de todo el libro del Génesis y en gran parte de los libros que siguen de la Biblia, el panorama del punto de vista de la relación de Dios con el hombre es desolador. La humanidad es corrompida, de hecho está tan corrompida por el pecado. El pecado no es otra cosa que desobedecer y apartarse de Dios, que finalmente eso llevó a Dios a hacer uno de los primeros juicios, que es el diluvio. Lo que al estar tan corrompida, el hombre no busca a Dios, ni Dios se acerca porque hay pecado. Hasta ahí no vemos nada que parezca un signo de religiosidad. Pero paralelamente a lo que estaba sucediendo, los pueblos que empezaron a desarrollarse, empezaron a establecer ellos ciertos ritos y ceremonias buscando divinidad. Fuimos creados, tú y yo, toda la humanidad, con un sentido de vacío interior. Pablo lo explica muy bien en el libro de Romanos. Puso un sentido de vaciedad para que buscáramos el origen, para que buscáramos llenarlo. El hombre decidió llenarlo con cualquier cosa. Hoy día mucha gente lo llena con riqueza, lo llena con placeres, con vicios. Pocos lo llenan con Dios. En esa época los pueblos empezaron a buscar, muchos de ellos, las divinidades que ellos conocían. Poco se sabía los conocimientos que tenemos hoy día del clima, del tiempo, de las estrellas, y ellos atribuían una divinidad a todas las cosas que veían. Eso se llama paganismo. Empezaron a adorar lo creado. Y ahí vemos los primeros vestigios individuales de personas que buscaban a Dios. En todo este panorama desolador desde el punto de vista espiritual, muy pocos personajes buscaron a Dios. En el libro del Génesis solamente hay 3 personas con su familia que buscaron a Dios. Ellos son Enoc, Noé y Abraham. No hay más. Básicamente no hay más de personas que aparezcan, por lo menos ahí, de los que aparecen en la historia bíblica, retratados como personas que buscaban a Dios. Ellos, a través de los años, fueron los únicos que persistieron en creer que había un Dios que era real y que los amaba. Algo en su interior los movía a buscar a este Dios. La Biblia nos dice que estos 3 personajes Dios los buscó. Dios lo buscó, Dios fue a ellos, Dios se manifestó. Lo que hablábamos el domingo pasado, Dios quiere manifestarse. Él, cuando vio una posibilidad, cuando vio un corazón donde ir, Él fue. Y se acercó hacia ellos. Pero curiosamente, en lugar de acercarse a ellos y decirle, mira, ahora para que estés conmigo, vas a hacer esto, lo que Dios hizo, se acercó a ellos para darle promesas. Lo que se llama en la Biblia pacto. Con Noé estableció un pacto. Cuando dice la Biblia que dentro de toda esa maldad, Dios vio con agrado el corazón de Noé.
Y se acerca a Noé y le manda a construir el arca. Y después que ha terminado el diluvio, Dios le vuelve a hablar a Noé y le dice, mira, voy a hacer un pacto contigo. Hay varias señales del pacto, pero la que más conocemos y nos acordamos, nunca más sucederá. Y cada vez que veas el arco iris, te acordarás que yo hice un pacto con la humanidad. No habrá nuevamente un diluvio. Y yo te lo quiero decir esta mañana, no habrá nuevamente un diluvio, porque Dios lo dijo. Pasa el tiempo y Dios establece esa misma relación con otro hombre que hacía lo mismo. Un hombre pagano, venía de Ur de los Caldeos, de la cultura sumeria. Era un hombre tan pagano con los demás. La única diferencia es que en su corazón él creía que había un Dios real. Él no seguía las divinidades que seguían los demás. Y él, sin que nadie le dijera, sin Biblia, sin Espíritu Santo, sin iglesia, hacía altares y adoraba al Dios desconocido. Y eso fue lo que vio Dios. Y se acercó Dios a Abraham y le hace pacto, el pacto abrahámico, este es el segundo pacto que hay en la Biblia. Y dentro del pacto está, te voy a dar un hijo. Siendo anciano le dice, te voy a dar un hijo. Y de tu hijo va a haber una descendencia, y de esa descendencia va a haber un salvador. Eso es lo único que vemos hasta ahí. La pregunta es, ¿dónde nace entonces la religión? ¿Dónde empieza lo que hoy día es tan conocido y prácticamente más de la mitad de la humanidad practica algún tipo de religión? Para poder dar respuesta a esta interrogante, debemos definir primero qué es religión. ¿Qué es lo que entendemos por religión? Porque la verdad es que el concepto es sumamente amplio y podemos pensar muchas cosas sobre respecto a la religión. Y no quise en este aspecto ser bíblico, sino que busqué lo que es religión desde el punto de vista secular. ¿Qué es lo que se entiende por religión? Y aquí la más común es la siguiente. Dice, religión, conjunto de creencias, normas de comportamiento, ceremonias de oración, de sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano, y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Conjunto de credos, ceremonias, sacrificios, en que el hombre reconoce que se relaciona con Dios. A grandes rasgos, todas las religiones, entiéndase islamismo, catolicismo, evangélicos, budistas, panteístas o todos los istas, tienen dos características iguales dentro de lo que es la religión. Primero, nace del hombre. La religión nace del hombre. Es un grupo organizado que hace cosas para llegar a Dios. La religión nace del hombre. Buscan, a través de cosas que hacen, crean ritos, ceremonias y creos con el propósito de acercarse a la divinidad. Llámese como la quieran llamar. Eso es la religión. Y lo segundo que tienen en común con el resto de las religiones es que tienen cierta estructura y repeticiones de cosas. Todas las religiones repiten cosas. Cuando tú ves documentales en televisión de culturas que todavía hay en el África, en el Amazonas, hacen su ceremonia y repiten por años de años exactamente lo mismo. Repeticiones de cosas. Y la iglesia cristiana, incluso en el día de hoy, no es tan distinta. También repite un montón de cosas. Entonces tenemos dos características que son claves de religión. Primero, nacen del corazón del hombre. Es una liturgia, una forma de hacer cosas que el hombre crea para llegar a Dios. Y segundo, es estructurada. Consiste en una repetición de creencias y de ritos que repiten una y otra vez. En resumen, la religión es un esfuerzo humano de acercarse a Dios. Pero ¿qué es realmente el cristianismo? ¿Dónde nace la religión? Según la mayor parte de los eruditos bíblicos, la religión nace, y de hecho todas las religiones del mundo nacen en Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11 se relata un episodio que parece intrascendente para la vida de la humanidad. Pero si algún día volvemos a repetir el estudio de Génesis, sería súper interesante que lo haga. Ahí suceden dos cosas. Sucede que inician las religiones y el hombre por primera vez aparece en las lenguas y son esparcidos por el mundo. Empiezan las razas en el fondo a poblar distintas partes de la humanidad. Lo que estoy mencionando está entre Génesis 11 del 2 al 4. Lo que vemos ahí por primera vez es un esfuerzo organizado de un grupo de seres humanos por alcanzar y llegar a Dios, llegar al cielo. El pasaje lo tenía por ahí, pero se me perdió. Pero en el fondo, lo que dice literalmente, hagamos un esfuerzo, construyámonos un camino, hagamos una torre y lleguemos hasta el cielo. La base de la religión está en lo que sucedió en Babel. Babel es el origen de todas las religiones. Y de hecho, en la actualidad, prácticamente no hay religión en la tierra de las que tú conoces hoy, donde no encuentres simbología de lo que se usaba en aquellos tiempos para las divinidades de Mesopotamia. Mucha de la simbología de las distintas religiones están ahí.
Es impresionante esto. Ahora, esto es un taller aparte, pero demuestra eso. Y es tan importante lo que estoy diciendo, que además en Apocalipsis capítulo 18, en el contexto del juicio de Dios, aparece de nuevo el juicio a Babilonia. El juicio a todas las religiones de la tierra. La religión no viene de Dios. La religión viene del hombre. La religión es el camino que los hombres construyen para llegar a Dios. El cristianismo es el camino que Dios construyó para llegar a nosotros. Es al revés. Nosotros no necesitamos hacer algo para llegar a Dios. Él viene y se acerca a nosotros. El camino que Dios construyó tiene un nombre y se llama Jesús. Y tiene una forma y es una cruz. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cómo se expresa la religión? ¿Cómo se expresa la religión dentro del mundo cristiano? O el espíritu religioso. La verdad que por ser cristiano no nos hace, no estamos exentos de no ser religiosos. Aunque afirmé que el cristianismo no es una religión, y no lo es una relación con Dios, hasta cierto punto, en cada uno de nosotros existe la tendencia a la religiosidad. Hay en nosotros la tendencia a hacer cosas pensando que de esa manera estamos llegando más cerca de Dios. ¿Aló? ¿Hacemos o no hacemos cosas para acercarnos a Dios? La mayor parte de nosotros creemos que lo que se nos está pidiendo es que hagamos cosas para acercarnos a Dios. Dentro de cada uno de nosotros existe una tendencia a la religiosidad. Y esa tendencia nos hace hacer actos repetitivos, ceremonias repetitivas, poniendo en ello el valor de todo lo que es mi fe cristiana. No discernimos espiritualmente muchas veces lo que nosotros hacemos. Y establecemos mecanismos sin darnos cuenta para acercarnos a Dios. Yo mismo puedo estar en una buena iglesia, pero puedo ser un religioso. Puedo estar usando las mismas enseñanzas de Cristo y usarlas religiosamente a mi favor. No es tan fácil entender esto. Y para poder entenderlo hay que ir necesariamente al Antiguo Testamento. ¿De dónde sale que los cristianos empiezan también a hacer ritos? El nacimiento y el apoyo de todo esto está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, después que Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, después de 400 años de esclavitud, ese pueblo no era pueblo, sencillamente eran descendientes de Jacob, no tenían una identidad, lo que ellos fueron creados bajo los dioses egipcios. Ellos eran paganos. Cuando Dios los saca milagrosamente hacia el desierto, a través de Moisés, Dios se acerca de nuevo al pueblo y lo que hace nuevamente es lo mismo que había hecho antes, no ha hecho nada distinto, hace un pacto. Ahora se llama el pacto mosaico, el pacto de Moisés. Y a través de este pacto, Dios establece una forma de relacionarse con el pueblo de Israel. Quiero que quede claro esto. Lo que Dios hace en el desierto no es una religión. Está dando las bases de lo que es un pacto, de lo que Él va a hacer sobre ellos y lo que Dios les pide a ellos. Aquí hay una relación a través de un pacto. Básicamente en el pacto de Moisés tiene un montón de aristas, pero hay dos cosas que Dios quiere lograr. Primero, Dios quería habitar en medio de su pueblo. Ahora eran pueblo, ya estaban juntos, ya habían salido de Egipto. Dios quería habitar en medio de su pueblo, lo mismo que pasó al principio, lo mismo que leí en Apocalipsis 21, Dios quería hacerlo ahí. Y para ello, Él mandó a construir un tabernáculo, donde Él vendría literalmente con su presencia a morar ahí. Y si tú lees el episodio, literalmente eso pasa, la nube y la gloria de Dios entró al tabernáculo, a tal punto que tembló, la gente no se podía tener de pie, porque Dios mismo estaba ahí. Así que uno de los propósitos del pacto no era una religión, sino que lo que era crear la forma para que Dios habitara en medio de ellos. Y segundo, lo que Dios quería, no solamente eso, sino que quería lograr que los hombres se pudieran acercar. El hombre seguía siendo pecador. No podía acercarse a Dios, lo mismo que pasó al principio, no. Entonces les dice, yo, a través de Moisés, les voy a decir todo lo que tienen que hacer. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento no es una religión. Es una serie de formas para que el hombre, a través de los sacerdotes, se acercara en santidad a Dios para que no muriera. Lo que hay ahí es por el tiempo que se estaba viviendo, Cristo no había venido, el Espíritu Santo no estaba sobre la tierra, no estaba habitando en nosotros, había hombres que se preparaban para ministrar entre Dios y los hombres, lo que se llama sacerdotes. Esta es la época de los sacerdotes.
Ya no hay más sacerdotes. Esta es la época de los sacerdotes porque eran hombres distintos, apartados, hombres que se guardaban para Dios, comían cosas distintas, se vestían distintos, se limpiaban, se purificaban, dejaban de comer, dejaban de tener vida sexual para poder acercarse a Dios en pureza. Y aún sobre eso había un día al año de sacrificio para que pudieran ser santos. Lo que Dios hizo fue un pacto básicamente para poder vivir en medio de ellos y que el pueblo se acercara. La historia del pueblo de Israel la conocemos y la quiero resumir en dos cosas. Durante el desierto, los pueblos rodearon a Israel y literalmente seguían a Dios y seguían a los dioses de los demás pueblos. Y ya en la tierra prometida la historia es exactamente la misma. De hecho, el pasaje más repetido del Antiguo Testamento es este. Y el pueblo fue tras los dioses ajenos. Constantemente. Había una parte que hacían lo que Dios quería y por otra parte hacían lo que ellos querían. Eso se llama religión. Hago, cumplo, pero no cambio. Básicamente ahí lo que vemos es una esencia de religión. A poco andar, el pueblo no entendió esto, transgredió el sentido de este pacto de Dios. Nunca fue la intención de Dios crear una religión para que ellos se acercaran. Lo que Él quería es prepararlo para poder tener una comunión y Él estar en medio de ellos. A poco tiempo, aún los mismos sacerdotes, los que tenían que ministrar a Dios, se transformaron en un ritual y empezaron a hacer esto reiteradamente. Hacían exactamente lo mismo que Dios les había dicho. Cumplieron con Dios. Pero su corazón estaba lejos de entender realmente quién era Dios. A tal punto de esto que Dios no ama y a través de muchos profetas le manda a decir al pueblo esto. Y quiero leer uno que está en Isaías 1, 11 al 14, que es realmente tremendo. Cuando uno se pone a pensar cómo Dios veía estos actos religiosos del pueblo de Israel, a mí en lo personal me da escalofrío. Porque no puedo evitar preguntar ni cómo me ve Dios a mí. Isaías 1, del 11 al 14, dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de vuestros carneros y holocaustos, del cebo de los animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venía a presentaros delante de mí para pisar mis atrios? No me traigas vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva, el día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad tus fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Isaías no es el único profeta que manda un mensaje al pueblo para terminar con la religiosidad. Amós también, Amós 5, 21 al 23 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no las recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Wow. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmonía de tus instrumentos. Ellos, los sacerdotes, estaban haciendo exactamente lo que Dios les había dicho. Pero no había entendimiento. Pero no había corazón, no había amor en esto. Ellos lo vieron como una forma de ganarse el favor de Dios. Hago esto, entonces tú me das. Y la religión, en esencia, eso es: hago cosas para acercarme a ti, para que tú me bendigas, para que pase tal o cual cosa. Esa es la esencia de la religión. Pero nunca eso fue el plan de Dios. Creo que al leer Isaías y al leer Amós deberíamos cuestionarnos, cada uno de nosotros. En lo personal yo lo hice cuando encontré estos pasajes. Nuevamente volví a pensar: Señor, ¿cómo me ves tú a mí? Deberíamos cuestionarnos por qué cantamos. Ahora en la mañana adoramos al Señor. La pregunta es: ¿por qué adorás al Señor? ¿Qué estás tratando de hacer cuando adoras al Señor? A los que están aquí adelante, ¿por qué están aquí adelante? ¿Qué es lo que realmente mueve tu corazón? Es algo que debemos examinar nuestras vidas. ¿Por qué hacemos obras de misericordia? ¿Por qué ofrendas? ¿Porque hay que hacerlo? ¿Porque Dios dice? ¿Porque es un mandamiento? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué haces que vienes a ofrendar? ¿Cómo verá Dios lo que tú y yo hacemos? Es una gran pregunta esta mañana. Muchos piensan que el Antiguo Testamento dice literalmente: pero ese era otro Dios.
Como si existieran dos dioses. Yo no sé si tú crees en Dios dos, y Dios, y yo creo en uno. De hecho, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:6, dice: yo, Jehová, no cambio. Es como que Dios hubiera sabido que después de esto iban a empezar a pensar que esto ya no servía. Yo, Jehová, no cambio. Jesús dijo que Dios es el mismo, que su palabra es lo mismo, no va a cambiar. Dios sigue siendo uno solo. Jesús es del Nuevo Testamento, y mientras estuvo en medio de nosotros, creo que no hay nadie que pueda expresar de mayor forma generosidad y misericordia. Su corazón era eso, pero cuando se trataba de religión, Jesús se transformaba, era otra persona. Hay un capítulo que yo te quiero animar a que lo lea, el capítulo 23 de Mateo, que realmente uno queda perplejo, porque pareciera que, ¿qué onda Jesús? ¿Qué se tomó? Es que perplejo cómo él se expresa contra los religiosos de la época, fariseos y saduceos. No tiene contemplación, es duro e inflexible contra ellos, porque los ve como los que apartan a la gente realmente de Dios. Los ve creando un camino, una religión, creyendo que la gente se va a acercar a Dios así, y nunca ese fue el propósito de parte de Dios. Solamente rescaté de Mateo un pasaje que quiero que lo escuches con atención, de cómo Jesús los veía a ellos. Mateo 23, del 23 al 25. Te digo que todo el capítulo 23 es así. ¡Ay de vosotros! ¿Sabes lo que es ay? ¡Ay! Pobrecito de ti. ¡Ay de vosotros! Escribas y fariseos hipócritas. No se lo mandó a decir con nadie. Ellos estaban ahí. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de ti que crees que cumples con todo lo que Dios te está pidiendo, pero no estás mirando tu corazón, no estás mirando la intención de tu corazón. Te da lo mismo si otros están sufriendo, si alguien pasa hambre, te da lo mismo si la casa del Señor tiene problemas, pero estás cumpliendo con Dios. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Tú que decides que es de Dios y que no es de Dios, de acuerdo a tu conveniencia. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Te ves muy bien, haces todo lo que hay que hacer, vas a la iglesia, parece que tu familia es la ideal, cumples con Dios, pero tu corazón está corrompido. Tienes un problema profundo. No importa cómo te maquilles, yo veo tu corazón. Jesús rechazó el corazón religioso, y es evidente en varios pasajes del Nuevo Testamento esta posición del Señor. Él rechazó los actos y repeticiones tan típicas de la religión y que están desprovistas de entendimiento. Es algo que se repite como un papagayo, como loro, decíamos cuando éramos cabros chicos, repite como loro esto, y sencillamente no se entiende lo que se está haciendo. En Mateo 6, del 7 al 8, primera parte, dice, enseñando a los discípulos y orando: no uses vanas repeticiones, por favor no lo hagas. Cuando ores, no uses vanas repeticiones. No se trata de repetición, se trata de una relación. Es tu Padre. Es más, cuando entras a lo secreto, habla a tu Padre. No repitas credos, no repitas letanías, no repitas rezos, no hagas vanas repeticiones. Que como los gentiles que piensan que porque son tu palabrería van a ser oídos. No creas que por las repeticiones vas a ser oído. No impresionas a Dios. No lo hagas así. Cuando ores, no pienses porque oras largo, porque oras bonito, porque te partes para adelante, vas a ser oído. Yo quiero escuchar tu corazón, hijo. Es lo que yo quiero. Yo quiero conversar contigo. Yo quiero tener una relación contigo. Pero Jesús no solamente sabía la tendencia humana de repetir este tipo de cosas, sino que además tenía súper claro que tenía una tendencia a transformar en santo cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y en Mateo 15, 2 a 4, y 7 al 9, es bastante largo, lo corté, vemos este pasaje: tradiciones que son hechas santas. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? El 15:3 dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento por la tradición? ¿Qué es más importante?
lo que ustedes dicen, lo que ustedes consideran que es sagrado o lo que Dios dice. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y que continúa, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Y 2 versículos más adelante le dice, hipócritas. Bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, cosas de hombres. Mencioné al iniciar la predicación que potencialmente todos nosotros somos religiosos. Yo sé que no nos vemos como religiosos. Y a veces pudiéramos grabarnos. Es súper interesante grabar, sería interesante que tuviera un montón de cámaras, poder grabarnos, o sea, ni siquiera hablar fuera de la iglesia, un día domingo cada uno de nosotros. Porque nos daríamos cuenta de muchas cosas de las cuales no somos conscientes. Somos inherentemente, tenemos el potencial para ser religiosos y transformar las cosas de Dios en un rito, en un montón de ceremonias que hacemos, porque sencillamente hay que hacerlas, porque la hemos venido haciendo durante mucho tiempo y lo hemos visto hacer de generación en generación. También otros lo han hecho. ¿Sabes? La iglesia hoy día, yo estoy hablando de la iglesia cristiana, ya no estoy hablando de otras iglesias. La iglesia cristiana hoy día también puede tener el potencial de transformar cosas de Dios en tradiciones. El adorar puede ser una tradición. Porque estoy en un grupo de oración. Eso para los que están acá. Tú lo haces ahí porque, bueno, están adorando, entonces yo me paro para orar, porque este es el momento de adorar. Eso es una tradición, eso es religión. El presentar a un niño. ¿Por qué presentan los niños? Yo no sé, de la cantidad de niños que he presentado, ni la mitad están en la iglesia. ¿Por qué lo hicieron? Por religión, porque había que hacerlo nomás. Ya cumplí. ¿Qué pensará Dios de eso? Es más, pastor, quiero casarme. Me quiero casar por la iglesia. ¿Por qué te casas por la iglesia? ¿Cuál es el sentido por el cual te gusta la ceremonia? ¿Te gusta el vestido, la fiesta? ¿O porque los demás se casan? ¿O porque tu papá, tu mamá dijeron que hay que casar? ¿O mis hermanos se casaron por la iglesia? ¿Cómo no me voy a casar yo? ¿Qué es lo que mueve el corazón de alguien que se casa por la iglesia? Puede ser religión. Puede ser amor a Dios. Puede ser fidelidad a Dios. Y no llega hasta ahí, la Santa Cena. Cuando hay Santa Cena, podemos repetir la Santa Cena una y otra vez, como un acto meramente religioso. De hecho, Pablo dice que muchos se enferman y mueren porque no disciernen lo que están haciendo. Lo hacen por religión y tiene consecuencias. El problema de la religión es que sí trae consecuencias. Muchos de los problemas que tenemos, esas enfermedades que tenemos, tienen que ver con esto porque son una ofensa a Dios. No nos damos cuenta y podemos caer en eso. Pero hay más todavía. Podemos bendecir los alimentos. ¿Por qué bendice los alimentos? Si es que los bendice. ¿Por qué bendice los alimentos? ¿Para darle un buen ejemplo a tus hijos? ¿Porque a ti te enseñaron a hacerlo? ¿O que realmente crees que Dios está ahí? Y que ese alimento viene de Él. Y que por su sola gracia, su sola misericordia, tú tienes que echarte un pan a la boca. ¿Por qué lo haces? ¿Por relación con Dios o por religión? Y para quienes son en la viña puede ser muy común, muy común. Puede ser religión decir, Dios me habló. ¿No les pasa que en la viña agarraron todos y dicen, Dios me habló? ¿Te habló Dios? ¿No serán tus emociones y tus sentimientos? ¿Qué estás ocupando? ¿La muletilla que usamos en la viña? ¿Tiene sentido para ti? ¿O realmente Dios te habló? ¿Es real? Porque lo que Dios habla se cumple. Ahí hay una tabla muy... ¡Wow! Lo que Dios habla se cumple. Todo puede ser, tiene el potencial para ser religión, las tradiciones, la forma, todo lo tiene. Tanto es así que Dios a través del profeta Jeremías nos advierte a nosotros de nosotros mismos. Nosotros somos los peligrosos. La palabra de Dios dice en Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y lo que viene es tremendo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. No es el de que está a tu lado. Es mi corazón. No pienses que eran los del Antiguo Testamento. Dios no está hablando a nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y lo que viene ahora a continuación, la advertencia que viene a continuación, realmente a mí me preocupa, al menos me preocupa. Yo, Jehová,
que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo que Dios está diciendo, ¿sabes, Leo? Conozco tu corazón, lo conozco. Y sé cuando realmente tu corazón es como el mío. Sé cuando eres auténtico y eres honesto. Puedo sentir y experimentar tu amor, pero también sé cuando estás hablando de boca, de mente, y es un vacío. Y cuidado, porque de acuerdo a lo que tú eres, lo que te va a pasar. Lo que tú siembras es lo que cosechas. La religión trae una siembra negativa sobre nuestras vidas. Llegó el momento de esta predicación en que tengo que preguntarle lo que no quería preguntar. ¿Y tú? ¿Eres religioso o religiosa? ¿Qué podría decir? ¿Tienes una relación con el Dios del universo? ¿O eres protestante? ¿Eres angélico? ¿Eres católico? ¿O eres un hijo de Dios? ¿Qué eres realmente? No quiero que te apuren en contestar. Esto es una pregunta que tienes que contestar con Dios. No te apresures a contestar. La mayor parte de nosotros creemos que estamos súper bien. Fantástico. La mayor parte de nosotros no vemos la parte religiosa que está sobre nuestras vidas y lo creemos que lo hacemos súper bien. Pedro creía lo mismo. Pedro. Yo. Si cuando prediqué la primera vez, ¿cuántos se convirtieron? 5,000 o 3,000. ¿Y la segunda vez? ¿Quién va a creer que yo, Pedro, soy religioso? ¿Lo creerías tú? Pues Pablo te decía, te tengo aquí, te estoy mirando. Gálatas 2, 11 al 12 y el 14, porque es muy largo todo. Pablo se junta con Pedro, se conocen. Y dice, pero Pedro cuando vino a Antioquía, le resistí, este es Pablo, resistí cara a cara porque era de condenar. Religioso de porquería. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, judíos, comía con todo el mundo, como los cristianos comemos con todo el mundo. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión, tenía miedo de lo religioso. Entonces actuó como religioso. Lo que está detrás de esto, y perdón, mira lo que hace Pablo, pero 14, Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Esa era la gracia de Pablo, ¿no? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué te haces un religioso tratando de engañarte a ti mismo y a los que están contigo? Nosotros no somos distintos a Pedro. Podemos en muchas cosas realmente actuar como hijos de Dios, con amor a Dios, tener una relación profunda con nuestro Señor. Pero muchas veces en determinadas circunstancias actuamos como religiosos. O a veces hay áreas de nuestra vida que son religiosas. En una área es perfecta y otra área no está sometida a Dios. Quiero volver a preguntarte de nuevo, no te voy a exponer públicamente como Pablo. ¿Tú eres un religioso o una religiosa? ¿Hay áreas de tu vida que son religiosas? ¿Hay algo que tengas que cambiar? Si no lo tienes claro, te quiero dar una larga lista de síntomas o características que tienen las personas religiosas. Tú eres tu propio médico esta mañana y puedes hacer tu propio diagnóstico. ¿Sabes por qué? Porque quiero recordarte lo que Dios nos dice. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Examina tu corazón. Y quiero decirte que lo que voy a mencionar no excluye lo otro. Puede que esté perfecto en esto, pero puedo estar con problemas acá. Y la intención de hacer esto, lo que yo estoy haciendo, es que el Espíritu Santo hable a tu corazón, porque a lo mejor hay cosas que tienes que cambiar, cosas que tienes que entregar a Dios, por muy Pedro que sea, por mucho que hayas convertido a 3,000 o a 5,000, potencialmente todos nosotros podemos ser religiosos. Una de las características de las personas religiosas que se sienten, casi se den cuenta o no, superior a los demás. De alguna medida, las personas religiosas ven a los otros como menores. Se ponen como en una posición más alta. Tienen aires de grandeza. Quiero que te acuerdes de los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? Exactamente igual. Ellos que venían con la palabra son ellos. Bueno, esa actitud
es porque hay un rasgo de religiosidad en nuestros corazones. Segunda característica, las personas religiosas tienden a ser estructuradas, muy estructuradas. Prefieren reuniones estructuradas, cada cosa a su tiempo, 5 minutos para esto, 10 minutos para esto, 20 minutos para esto, estructuradas. ¿Por qué? Quieren reuniones predecibles porque pueden controlar, pueden manejar. Con frecuencia, cuando algo es distinto a lo que se esperaba, hablan de desorden. Y uno de los versículos favoritos de estas personas es: a orden nos llamó el Señor. ¿Ah? Se lo saben de memoria, así como el de ellos. A orden nos ha llamado el Señor. Y es verdad, Dios es un Dios de orden, pero también es Dios. Y hay momentos que tenemos que dejarlo espacio para que Él haga, para que Él se manifieste. Acuérdense de la predicación del domingo pasado. Él está aquí, así que hay que dejarlo que Él lo haga. Pero para la persona que es religiosa tiende a estructurar. Los religiosos normalmente, ellos creen lo que pueden entender, lo que pueden racionalizar, no lo que es del Espíritu. Las personas religiosas normalmente tienen poco fruto. Pueden llevar toda una vida religiosa, hacer todo lo que se supone que hay que hacer, pero pregúntale: ¿dónde están tus discípulos? ¿Dónde están las personas que elegiste en la iglesia? Y es para preocuparse eso, porque significa que algo no está bien. Porque la consecuencia normal, si yo digo que Dios vive en mí, es generar vida en otros. Si tu vida no ha generado vida en nadie, pregúntate qué está pasando. Otra característica de las personas religiosas, tienden a valorar el nivel de la fe y la santidad propia y los demás por cuánto saben. Y como al igual que los fariseos saben mucho, ellos son los superiores. Su medida de fe es el saber, no es el vivir, no es la comunión con Dios. Ellos hacen una religión saber más de Dios. Saben la Biblia completa, pero no conocen al Dios que está dentro de la Biblia. ¿Sabes? Tú te puedes aprender del Génesis 1 al Apocalipsis 21 y no conocer a Dios. Puedes saber mucho, pero a Dios se conoce por experiencia. A Dios se conoce por experiencia. Y eso marca una diferencia entre religión y relación con Dios. Porque cuando hay una relación, hay un conversar con Dios, un caminar con Dios, hay una experiencia con Dios. Otra característica tremendamente marcada en las personas religiosas es el juicio. Tienen la tendencia a juzgar a los demás. Se fijan siempre en el problema, el pecado del hermanito. Y a veces: pastor, mira lo que está pasando. Y no ven los propios. Ignoran lo que Jesús enseñó: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. También las personas religiosas tienden a competir. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque un religioso realmente no conoce a Dios. Como no conoce a Dios, no es un hijo de Dios. Cuando yo conozco a Dios y soy un hijo de Dios, sé quién soy. Soy un hijo de Dios. Tengo valor e identidad. No tengo que hacer nada para saber quién soy. Que me digan lo que quieran, pero sé quién soy. Un religioso no sabe quién es, porque tu camino es construido por él para llegar a Dios. Entonces tiene que hacer cosas más grandes que el del lado para agradar a Dios. Tiende a competir. La competencia nunca es de Dios, hermano. Dios nos llamó para trabajar en equipo, para hacer un cuerpo, cada cual haciendo lo que tiene que hacer, no para competir. Pedro es uno de los discípulos más admirados por mí. Me encanta ese temple y ese punch, pero pucha que metía las patas. Y generalmente es preferible meter las patas o no hacer nada. Y casi cuando pensamos que Pedro ya esté redimido, está como ya, ahora está cambiado, después que camina por la playa de Jesús, después que Jesús ya había muerto, dice: Pedro me ama, y sí, Señor, Pedro. Todos pensamos que ya Pedro está bien, y la tiene que embarrar de nuevo. Y casi terminando el Evangelio de Juan, va caminando Jesús con Pedro, y dice: cuando Pedro le vio a Juan que venía detrás, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él se quede. ¿Pero qué te importa? ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué compites? ¿Por qué te comparas? Si tú eres Pedro y eso es suficiente. Y tú eres de él y eso es suficiente. Y tú eres Carlos y eso es suficiente. ¿O es una religión lo que tú tienes? Me quedan dos más. Otra característica que son comunes en los religiosos, están bastante unidos con varias de las que ya he dicho.
Es una prontitud enorme para tirar un versículo bíblico, lo que llamamos nosotros bibliazo. ¿Has escuchado eso? Aparece alguien, ¡pa! Y en lugar de dar una voz de palabra, de ánimo, de gracia, te pega, ¡pa! Te manda un bibliazo. Porque el Señor dijo. El problema es que tienen el versículo a flor de labio para los demás. Pero hay versículos que le rebotan y no los ven. No los ven, porque no hay Espíritu Santo, hay religión. Espíritu Santo que le diga, mira, eso es para ti, Leo. No puedes verlo, pero ver lo que le pasa a los demás. Y creo que la última, probablemente mucho más que para mí, la más tremenda, es que los religiosos luchan permanentemente con la carne, con la naturaleza caída. Entienden que para llegar a Dios hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y entienden que eso es pecado, eso está malo. Y empiezan en esta lucha entre ser hijo de Dios y ser religioso. Tratan de cambiar. Y luchan humanamente por cambiar. Y normalmente son derrotados. Si quieres más extensión de esto, lee Romanos 7 y Romanos 8. Pablo termina Romanos 7 diciendo, maldito de mí, que queriendo hacer el bien hago el mal que no quiero. Pero empieza el otro capítulo diciendo, pero gracias doy a Dios en Cristo Jesús, que en la carne voy a ser siempre derrotado, pero cuando soy hijo de Dios voy a ser victorioso. ¿Sabes por qué? Porque tiene una relación con Dios, tiene el Espíritu Santo que lo lleva y lo guía a la voluntad de Dios. No son esfuerzos humanos, el religioso hace esfuerzos humanos, el hijo de Dios hace cosas, toma decisiones, pero es el Espíritu Santo el que hace que sea un hijo de Dios victorioso. Yo estoy muy feliz de ser parte de la iglesia Viña. Estamos hablando de la iglesia, estamos jugando a las bases de lo que es la iglesia. La iglesia Viña, como la mayor parte de ustedes saben, fue fundada por un hombre que se llama John Wimber. Y John Wimber era un hombre bien especial, ella falleció, él venía del mundo secular, en realidad no conocía nada del mundo de iglesia, era un músico y llegó en un grupo de casa a conocer al Señor por problemas matrimoniales, su vida se estaba cayendo a pedazos. Conoció ahí al Señor y cuando empezó a caminar en las iglesias cristianas, lo primero que le empezó a pasar es que le chocaba lo que pasaba adentro. Le molestaba en gran manera los términos que usaban. Un tipo que afuera era normal y hablaba normal, se paraba adelante y hablaba distinto. Cambiaba la voz, que hablaba con reverencia. Afuera estaba vestido de una forma, pero se ponía adelante y se ponía otra tenía. Y hay un hecho muy anecdótico en la vida de Wimber, cuando empezó a ir a la iglesia, que dice, ahí está relatado en su biografía, que llega a la iglesia y el hermano lo recibe en la puerta como aquí el ADN, y en algún momento le dice, ¿y tú eres lavado por la sangre del Cordero? Dice que para él fue eso tan fuerte, dice, ¿en verdad hacen eso ustedes aquí? ¿En verdad hacen eso? Y eso generó una iglesia que trata de estar exenta de toda religiosidad, de toda palabra que usa solamente el mundo cristiano, que para los demás es un chino, nadie entiende. Cambió la forma de vestir, cambió la música. Una iglesia que él la llamaba el equipo de Dios y que todos juegan en el equipo de Dios. Una iglesia que no requiere una persona especial adelante. Una persona que no requiere tanto rito ni tanto sacrificio. Compuesta por personas normales, bueno, a veces no tanto, pero personas normales. Personas que no somos perfectas. Personas que nos equivocamos. Donde no hay mayores ni menores. Sencillamente somos parte del reino de Dios. Una iglesia donde aprendemos a amar como Dios espera que amemos. No como se supone que debiéramos amar. Aprendemos a caminar con Dios. Una iglesia Viña es eso. Una iglesia donde aprendemos a perdonar y a pedir perdón porque entendemos que todos ofendemos una y otra vez, como dice el libro de Santiago. Queramos o no queramos, somos seres humanos y lo hacemos. Una iglesia, la iglesia Viña, que es un lugar para todos. Un lugar donde nadie sobra. Un lugar que es una casa donde las personas tienen un encuentro con Dios. El propósito es que vengan para que tengan un encuentro con Dios. Una iglesia donde no hay cargos. Aquí no hay cargos. Lo que hay son roles, son funciones. No hay jineta. Y de hecho, quiero hablar todo esto a los que vienen de otra iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia. Y soy el pastor de una iglesia únicamente porque tengo un llamado pastoral. Yo lo que hago es cumplir con una función pastoral. ¿Qué es lo que se espera? Que predique la palabra de Dios, que lleve a la iglesia por buenos lugares, que solamente que ayudarles a ustedes que dependan de Cristo, que vivan la palabra de Dios. No saben nada, no sacamos nada que la aprendan. Esa es mi función. Nos dio una visión y mi función es empujar para que podamos ver la visión cumplida. No necesitan más que eso.
No soy un sacerdote especial y ningún pastor es un sacerdote especial. No necesito atuendos especiales. Eso ya no, eso ya pasó. Vivimos en otro tiempo. No es el Antiguo Testamento. Tú no necesitas un sacerdote. Tú ya tienes el sacerdote. No necesitas ritos para acercarte a Dios. Jesús ya lo hizo. El libro de Hebreo habla tan claramente esto. Dice, y en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha de una vez para siempre. De una vez para siempre Jesús fue a la cruz, murió por ti, por mí, resucitó. Ya no necesitamos hacer ritos. Ya estamos. Y después que resucitó, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Lo que tienes que aprender, quién es Dios, qué es lo que Él quiere, qué le agrada, a conocerlo como persona, a vivir según su pensamiento, su sentido. Ciertamente todos sacerdotes en la antigüedad, y esto es lo que se sigue repitiendo en muchas iglesias evangélicas, católicas, actúan igual. Ciertamente todos sacerdotes día tras día ministran, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Ven para acá para perdonarte los pecados. No es lo que la Biblia dice. Que nunca pueden quitarlo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, ya lo hizo. Tú tienes entrada directa a Dios. No necesitas tener una serie de cosas por hacer. Si eres hijo de Dios, si lo aceptaste en tu corazón, si eres hija de Dios, tú necesitas sencillamente buscar conocer a Dios, tener una relación con tu Padre. No estaría completa lo que es una descripción de la iglesia de la Viña si no mencionara y recalcara una vez más que lo principal de la relación de una iglesia es que las personas conozcan realmente a Dios, tengan un encuentro con el Padre. Lo lleguen a conocer y para poder armarlo tienes que conocer al Señor. Josué, ¿puedes pasar? ¿Dónde está Josué? Ahí está Josué. Josué, el que tomó la tierra prometida. ¿Tiene barro, Josué? Déjala ahí en el suelo. Quiero contarte un poco lo que me pasó a mí. Voy a pasar así un paraguaso como 40 años. Conozco de Dios, lo he dicho muchas veces desde que era niño, guagua. Lo he dicho otras veces, vuélvete a reír por favor. Lo primero que dije fue amén. O sea, sé lo que es la iglesia. Pero saber lo que es la iglesia no tiene que ver con saber quién es Dios. Sé lo que es la estructura humana, he estado en todas estas denominaciones, estuve en la iglesia católica también un tiempo al principio. Así que sé de lo que estoy hablando. Y creo fervientemente en mi corazón que en todas partes está Dios. Pero el que esté Dios en todas partes no significa que encuentre el lugar correcto donde realmente aprender a tener una relación con Él. Ahí está la diferencia. La diferencia no está en Dios, está en lo que los hombres hacen. O me guían a la presencia de Dios, me guían a tener una relación con Él, a tener un encuentro con Él, o me guían a que me llene de dogmas y de principios y de hacer y de cumplir. Cuando volví al Señor después de un largo peregrinaje por Egipto, casi 10 años, volví con mucha hambre porque volví tal cual un pródigo muy mal. Había salido de la protección de Dios declarando: Dios, yo creo en ti, pero lo voy a hacer a mi manera. Estaba creando mi religión. Después de casi 10 años volví muy, muy destruido. Había logrado todo lo que quería lograr, pero el vacío que había en mi corazón nunca lo había sentido así. Literalmente cuando leo el hijo pródigo, ese era yo. Y lo único que quería volver a la casa de papá. Volví a la casa del Padre y creía que ya lo tenía todo. Había conocido este Dios de amor, este Padre, arrepentimiento. Y que hasta aquí estoy súper bien. Y fui pastor. No me pregunten cómo, por la gracia y misericordia de Dios. Y mientras estaba en este proceso de ser pastor, aprendí el valor de la intimidad con Dios. Ese día a día con el Señor, ese caminar con Él, ese conversar, aprender a escuchar su voz, a poner a reconocer el Espíritu Santo cuando es Él, cuando soy yo, cuando es el otro lado. Yo pasé por todo ese proceso y creí por largo tiempo que ya estaba bien, ya sé lo que es esto. Ya no se trata de religión, se trata de Dios. Y en este proceso, mientras me acercaba más a Dios, estaba haciendo cosas que tenían que ver con Dios y con la iglesia. Y un día el Espíritu Santo susurra en mi oído. ¿Cuántas veces Dios te ha susurrado al oído? Leo, ¿por qué haces esto?
Se supone que estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Pero por qué haces esto? ¿Qué es lo que te motiva a hacer esto? La verdad es que eso fue un periodo, yo estoy contándolo muy corto, fue un periodo en que realmente el Espíritu Santo me ayudó a pensar, ¿por qué es que haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? Y cuando te cuento esto, porque creo que lo que me sirvió a mí te puede servir a ti. Que quiero que te veas durante un segundo haciendo las cosas que supuestamente haces por Dios. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué declaras lo que declaras? Fue tan profundo el impacto que provocó esto en mí, que no terminó ahí, pero empecé a cambiar y me arrepentí porque me di cuenta que muchas de las cosas que yo hacía, creyendo que era lo que había que hacer, eran meros ritos que estaba repitiendo. Le pedí perdón a Dios y crecí. Y pasó el tiempo y ya era pastor. Y un día, domingo normalmente me levanto bastante temprano, estaba preparando temprano, me pongo a orar, a darle vuelta a la prédica, y orando fervorosamente al Señor, y el Espíritu me vuelve a hablar. Habían pasado como 5 años por lo menos de la vez anterior o más. Y escucho de nuevo esa voz de Dios y le digo, ¿por qué oras? ¿Pero cómo que por qué oro? ¿Pero cuál es el sentido por qué estás orando? ¿Estás orando porque me quieres a mí? ¿O quieres que te dé algo para que digas? Fue tan fuerte la presencia del Señor. Ese día caí de rodillas y una vez más le pedí perdón al Señor. Yo estaba manipulando a Dios. Estaba haciendo mi propia religión, cuando el único centro es Dios mismo.